En una ocasión el Señor me saca del cuerpo. Y cuando me saca del cuerpo, como a las 4 de la mañana, yo salgo del cuerpo. Recuerdo que cuando yo salí del cuerpo, iba a abrir la puerta de mi casa y oí por el Espíritu que me dijo, no la abras, tú puedes salir. Yo salí del cuerpo. Y cuando salgo veo un demonio, un espíritu. Y cuando él me ve, él sale corriendo. Yo dije, ¿y por qué él salió corriendo? Y oí esa voz que me dijo, porque no tiene autoridad, porque tú estás fuera del cuerpo. La autoridad que ellos tienen es en el cuerpo. Porque en el cuerpo, en la mente, donde ellos llevan sus argumentos. Yo fui a pastorear a un batey llamado el kilómetro 61. Y ahí en ese batey se practica la brujería, la hechicería y la santería. Pero ya Dios me había preparado para ese momento. Yo tenía el conocimiento de la palabra, pero también tenía la preparación espiritual. Cómo yo contrarrestar lo que el enemigo estaba haciendo en ese sector. Ahí Dios empezó a libertar gente que estaban cautivos, gente que estaban encadenados. Y una noche a mí se me presentó un toro. Y ese toro se me presentó y golpeó la pared. Y literalmente yo sentí que todo tembló. Porque Satanás quería que yo saliera de ahí. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en estos momentos pues estoy con un hombre de Dios, un amigo, que sé que su vida será bendecida de una forma muy especial. Y para mí es un honor pues presentar delante de cada uno de ustedes al pastor Starling. Pastor, Dios me le bendiga. Antonio, gracias por invitarme a tu programa, la audiencia que nos escucha. Hermano, suscriba, comparta, porque yo sé que este contenido es muy poderoso, será poderoso. Sí, a mí, así que usted que está ahí, tome asiento, acomódese, porque lo que este hombre de Dios hablará está fuera de serie. Pastor, ¿qué vamos a tratar en este momento? Mira, vamos a tratar los argumentos del mundo espiritual, cómo el mundo espiritual argumenta sus artimañas. Dios mío. Porque recuérdate que el enemigo viene con un conocimiento divino primero, porque él estuvo con Dios. Sí. Y viene con un conocimiento y cómo él actúa en las artimañas para tratar de atrapar a los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, no ignoráis las maquinaciones del diablo, que como león rugiente está buscando a quien devorar. ¿Qué pasa con esto? A veces hay cristianos que muchas veces dicen, no, porque yo veo cristianos que siempre hablan de demonios, de luchas, de guerra. El problema es que de que yo me convierto, yo tengo lucha con el mundo espiritual. Dios mío. Porque la Biblia nos enseña que cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, Dios lo posicionó en un lugar. Sí. Y era una dimensión en la cual el hombre vivía, una dimensión espiritual. Wow. Por eso habla de Cristo del postrer Adán. Sí. Y tú te pones a ver lo que Cristo hace. Dice, yo he venido a hacer lo que he recibido de mi Padre. Y le dije, ustedes pueden hacerlo, devolviendo la autoridad. La autoridad que fue quitada en el huerto del Edén por Satanás. Una autoridad espiritual que el hombre tenía. Sí. Perdón, para que usted siga ahí. De hecho, Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que, no solamente la salvación, sino a devolver al hombre la manifestación o la atmósfera en la que Adán habitaba. Indiscutiblemente, autoridad de tal manera que cuando Jesucristo habla con sus discípulos, dice, yo a ustedes les doy potestad. La palabra potestad aquí es poder. Sobre toda fuerza del mal. Quien más habló de demonios fue Cristo. Sí. Dice, sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Dice que le dio la autoridad. ¿Por qué? Porque los discípulos sabían a lo que se iban a enfrentar. Wow. A veces, cuando leemos en el pasaje del libro de Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra en el verso 10, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Oye la palabra principados, potestades y gobernadores. Ahora, ¿quiénes gobiernan las esferas del mundo? Los demonios, que empiezan a traer dominio sobre esos muchos dictadores, personas que oprimen al pueblo. ¿Qué opera ahí? Opera entidades de poder y autoridad. Wow. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, tú no puedes ignorar estas maquinaciones. Por eso no podemos ignorar de que el enemigo o las artimañas de los argumentos que trae el diablo a través de sus demonios en la iglesia, los pensamientos, la lucha, la batalla. Una vez que hay personas que viven pensando y dicen, el diablo me está atacando mentalmente. Sí. Claro, porque hay una oposición en los aires. Wow. Si tú lees el libro de Daniel, la Biblia dice que cuando Daniel estaba orando
extendió su oración hasta 21 días. De tal manera que cuando el ángel desciende, le dice a Daniel, Daniel, desde que te dispusiste a orar, tus oraciones fueron oídas, pero hubo oposición. Wow. Es decir, pero mira qué oposición hubo. Dice, a mí se me interpuso el príncipe de Persia, de Persia, perdón. Sí. Dice, yo tuve una lucha y tuvo que venir el príncipe Miguel para que yo descendiera a darte el mensaje. Porque Gabriel no es un ángel de guerra. No, Gabriel es un ángel de mensaje, de mensajero. Entonces, la Biblia habla de ángeles, de arcángeles, de querubines y de serafines. Si está hablando de rangos, si está hablando de entidades poderosas, espirituales, en el mundo espiritual, Wow. donde gobierna el rey, entonces lo que está diciendo es, la iglesia, a nosotros se nos dio una autoridad que se nos fue devuelta, Cristo la devolvió en la cruz del Calvario. Cuando dice, y el acta de los decretos que nos era contrario, Dios la exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. ¿Qué? Desactivando ¿qué? El poder de las tinieblas. Wow. Y se la entrega a la iglesia. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia con ese poder? Dios mío. La iglesia ha entrado en un conocimiento vano, simplemente superficial, e ignoran el poder de las tinieblas. ¿Cómo opera la tiniebla? Pero oye este punto, Antonio. Cuando sí. Perdón, para que no se me vaya y usted continúe ahí. De hecho, Satanás ha usado muchos testimonios falsos para que desvincular a las personas de la creencia, de la realidad del mundo espiritual. Por eso hay gente que ya no cree en lo espiritual. Porque Satanás, de una forma sutil, ha introducido falsas enseñanzas para que así cuando venga la verdad, yo no creo en eso. Efectivamente, los falsos testimonios de personas que han supuestamente tenido experiencias que no son así, y entonces muchas personas dicen, bueno, pero ya yo no creo porque hay muchos que están hablando fábulas. Pero está bien, no vamos a hablar aquí de fábulas, vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Que hay poderes antagónicos, diabólicos, que toman la mente de las personas para llevarlo cautivo. Dice la palabra que esto es una guerra de argumentos, primeramente, sí. Antonio. Dice la palabra, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo te hablaba que cuando Daniel recibe el mensaje, le dice el ángel, le dice, pero ahora yo tengo que irme, pero ahora se me va a interponer el príncipe de Grecia. Está hablando de otro principado. Pero ¿qué pasó cuando se le presentó el príncipe de Persia? Bueno, ¿quiénes gobernaban en Babilonia? Los medos y los persas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que él dice? Luego me voy porque se me va a interponer el príncipe de Grecia. ¿Cuál fue después el reinado Grecia, que vino? El reinado exactamente. Sí. Entonces vamos a hablar de los imperios. Estuvo el imperio babilónico, estuvo el imperio medo-persa, estuvo el imperio de Grecia, estuvo el imperio romano. Si tú te pones a ver, todos esos imperios tuvieron un principado. Por eso que cuando Cristo viene, está enfrentando un imperio espiritual. ¿Y cómo usted me dirá eso? Bueno, vamos a verlo. ¿Quién fue que se le levantó primeramente? Herodes. Sí. ¿A dónde? ¿Quién? ¿Bajo qué imperio estaba Herodes? Bajo el imperio romano. Cuando se supo que nació el rey, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños. Porque eso siempre han hecho los principados y las potestades. Hacer que la voluntad de Dios o el fluir de Dios no se manifieste porque el mundo espiritual no quiere que se manifieste ese poder. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando estaba en el desierto. En el desierto, Satanás lo enfrenta. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice, porque Cristo está. Si tú eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le dice, escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí hay una guerra de argumentos. Wow. Sí. Entonces, es una lucha de argumento. Hay palabras que Jesús le está diciendo al enemigo, cosa que no hizo Adán. Cuando Satanás habla con Adán, con Eva, ellos inmediatamente comen y ceden.
Por eso la iglesia no puede ceder. La iglesia tiene que usar la palabra y el poder. Por eso es que no podemos ignorar la maquinación. Por eso hay que hablar de las experiencias. Sí. Yo te voy a explicar algo que a mí me pasó para luego entrar nuevamente a lo que pasó cuando Jesús fue llevado al desierto. A mí me pasó algo y es que cuando yo, antes de convertirme, yo intenté suicidarme, lo dije en una ocasión en tu programa, yo intenté suicidarme. Satanás me habló. Wow. Yo estaba en depresión, me dijo, tú no tienes amigos, suicídate. Y cuando yo me iba a suicidar, que me subí a una quinta planta donde vivía mi papá, o vive mi papá todavía, yo allá, cuando me iba a lanzar, oí una voz, que ahora yo entiendo que fue la voz de Dios, que me dijo, no lo hagas. Recuerdo que cuando esa voz me habló, yo bajé, ahí abajo estaba mi mamá vendiendo habichuelas con dulce, y de repente yo estoy viendo como a 2 cuadras una pastora, que hoy está en los brazos del Señor, se llama Milagro de Plasencia. Cuando esa pastora me ve, se devuelve y me dice, ¿tú eres Stalin? Y yo le dije, sí, el Señor me ha enviado para predicarte. ¿Cómo tú me explicas esto? ¿Qué explicación lógica? ¿Qué explicación teológica, lógica tú me le puedes explicar a eso? Wow. Entonces, tú no puedes agarrar y encasillar a Dios. Dios es un Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de multiforme, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a quién. A los principados y a las potestades por medio de la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 3, verso 9. Es decir, la iglesia, hay un poder en la iglesia que se está manifestando, que lo están codiciando los principados y potestades y gobernadores. La iglesia está manifestando el poder de Dios en la tierra. Dios nos ha utilizado para que el poder se manifieste. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero le voy a dar poder. Dios. El evangelio es poder. Sí. Para todo aquel que cree. El evangelio no es palabra ni es letra, es poder de Dios, buena nueva de salvación. Y te está hablando una persona que ha estudiado teología y conoce de teología. Ahora escucha esto, Antonio. Cuando esta mujer me predica, recuerdo que ella me dijo, te invito a la iglesia. Yo fui a la iglesia y a la iglesia yo empecé a llorar. Me sentí compungido y me convertí al Señor esa misma noche. Wow. Recuerdo que alguien me dijo a mí, no, yo le dije a la pastora, no me dejes salir sin una Biblia de este lugar. Wow. Y recuerdo que cuando yo estoy saliendo de la iglesia con la Biblia, yo estoy viendo como los cielos abiertos. Y estoy caminando bajo una dimensión poderosa. Cuando yo llego a mi casa, el primero que me encuentra es un hermano, un amigo, que vivíamos juntos. Y me dice, te estoy esperando para empezar a beber. Y yo le dije, no, porque ya yo me convertí al Señor. Wow. ¿Y sabe qué pasó? Desde ahí empezaron la batalla, la lucha. El enemigo empezó a operar. Yo siempre, antes de ser cristiano, veía demonios que se manifestaban. La gente dice, ¿por qué que esta gente siempre ven demonios? ¿Por qué esta gente siempre ven espíritus inmundos? Pero Jesús era el que más demonios veía. Sí. Jesús llamaba a los espíritus inmundos y le decían, salgan. Y te voy a dar un secreto para que usted entienda algo. En una ocasión el Señor me saca del cuerpo. Wow. Y cuando me saca del cuerpo, como a las 4 de la mañana, yo salgo del cuerpo. Recuerdo que cuando yo salí del cuerpo, yo iba a abrir la puerta de mi casa y oí por el Espíritu que me dijo, no la abras, tú puedes salir. Yo salí del cuerpo. Y cuando salgo veo un demonio, un espíritu. Y cuando él me ve, él sale corriendo. Yo dije, ¿y por qué él salió corriendo? Y oí esa voz que me dijo, porque no tiene autoridad, porque tú estás fuera del cuerpo. La autoridad que ellos tienen es en el cuerpo. Porque en el cuerpo, en la mente, es donde ellos llevan sus argumentos. Dios. Cuando tú estás ya fuera del cuerpo, que tú no estás, ellos no tienen argumentos para atacarte. Por eso la palabra de Dios dice, oh gloria al Señor, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque tampoco no lo entiende. Y yo dije, pero yo tengo autoridad. Sí, tiene autoridad, siempre la ha tenido. El problema es que cuando nosotros estamos en el cuerpo, viene lo que se llama la duda, vienen las aflicciones, que es lo que las agarra y ataca. Ahora vamos donde Jesús. ¿Por qué Satanás fue a atacar a Jesús? Porque él estaba en el cuerpo. Y le dije, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan, porque Jesús tenía hambre. Fue un argumento. ¿Y qué hace Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ahora viendo lo poderoso, Antonio.
Él agarró y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares porque a mí me ha sido dada. Y Jesús le dijo a Satanás, escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Usted sabe que Satanás se alejó por un tiempo. Sí. Lo dejó por un tiempo. Pero aquí viene el punto más poderoso. Y es lo que a mí me impacta, es lo siguiente. Pedro fue zarandeado por muchas ocasiones. De tal manera que Jesús le dijo a Pedro, Satanás te me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Oye esto, Satanás le ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado para que no te falte la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, Satanás vino con argumentos. Sí. Lo zarandeó. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Pedro estaba salvando? Su pellejo. Este es uno de los que andaba con él. Y él dice, no, yo no soy. Pero Jesús dijo que él lo iba a negar. Sí. Volvieron y le dijeron, este es uno. Y él le dijo, no, yo no soy. Y a la tercera vez maldijo y negó. Y ahí cantó el gallo. Pedro se arrepiente de lo que había hecho. Pero aquí pasa algo que es lo que me llama la atención. Pedro sabía que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Pero luego ahora vemos un Pedro diferente cuando es investido del poder de lo alto. De tal manera que cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, el poder de Dios, que es el poder el cual Satanás le tiene miedo. Satanás no te tiene miedo a ti. Ay. Ni a tu conocimiento. Satanás no le tiene miedo a un hombre que se manifieste en dones. No. Satanás le tiene miedo a lo que tú portas. Wow. El Espíritu Santo. Por eso es que siempre digo lo siguiente. Hay mucha gente que opera en los dones. A Satanás no le importa eso. Y muchas veces el enemigo va a hacer las cosas para que tú entiendas que está bien y no está bien. Que tú operas y él trae argumentos y tú entiendes que está bien. No es lo que le tiene miedo. Es un hombre íntegro, lleno del poder del Espíritu Santo, que era lo que tenía Pedro. Si tú te pones a ver, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, Pedro es diferente. Empezó a predicar y no tenía temor a nada. Los demonios se manifestaban, los enfermos eran sanados, los que estaban endemoniados eran libertados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia se le dio poder. Ahora, hermano, ¿y cómo es esto? Todo el tiempo yo estoy viendo demonios. Es que nuestra lucha no es con sangre, ni con carne. Es con principados y con potestades. Escucha esto, Antonio. Cuando yo me convertí, entonces luego yo recibí el Espíritu Santo. Empecé a sentir ataques espirituales, lucha. Luego, después de un tiempo, pasando como algunos 3 o 4 años, yo fui a pastorear a un batey. Un batey llamado el Kilómetro 61. Y ahí en ese batey se practica la brujería, la hechicería y la santería. Pero ya Dios me había preparado para ese momento. Wow. Yo tenía el conocimiento de la palabra, pero también tenía la preparación espiritual. Cómo yo contrarrestar lo que el enemigo estaba haciendo en ese sector. Ahí Dios empezó a libertar gente que estaban cautivos, gente que estaban encadenados. Y una noche a mí se me presentó un toro. Yo estando durmiendo. Y ese toro se me presentó y golpeó la pared. Yo estaba durmiendo. Y literalmente yo sentí que todo tembló. Wow. ¿Por qué? Porque Satanás quería que yo saliera de ahí. Quería intimidarlo. Porque eso es lo que él hace, intimidar. Mira, te voy a leer un pasaje bíblico, Antonio. Wow. Para que tú veas que esto es una lucha de argumentos y que el mundo espiritual es real, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, que como león rugiente está buscando a quien devorar. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Que la iglesia está quieta. La iglesia de antes, yo recuerdo de los años 80 y 90, era una iglesia que vivía en guerra. Sí. Y tú veías que a cada rato se vivía orando. Y el ambiente, el mundo espiritual se sentía como que estaba sujetado. Pero hoy en día no. Hoy en día hay mucho asesinato, hay mucha muerte. Todo eso lo trae las tinieblas. Es una guerra de argumentos que el enemigo ha traído y la iglesia se ha quedado quieta. Y por eso es que hay mucha gente que dice, no, esta gente amable iba hablando de demonios. Pero tu enemigo es el diablo. Ay, Dios mío. No, yo soy salvo. Sí, tú eres salvo, pero recuérdate esto, que tú estás en el cuerpo todavía. Y tú estás librando una batalla.
una batalla con tu carne. Sí. ¿Y a dónde él va a tirar? A tu carne. Mira lo que David dice, Salmo 26. David dice, en el libro de Salmo, capítulo 1, en el capítulo 26, verso 1, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. David sabía la lucha que estaba librando contra sus enemigos. Pero él dice, júzgame, porque yo en integridad he andado. Yo estoy luchando con una batalla, pero yo soy íntegro. Y mira lo que dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. David dice, yo no titubeo. Yo confío en Jehová sin titubear. Y luego le dice al Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname en mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué David estaba hablando esto? Porque David sabía con lo que estaba batallando. El hombre natural y el hombre espiritual. Y había una guerra de pensamiento. Tú no ves que hay gente que tiene lucha que empiezan a entrar en depresión. Usted dirá, hermano, pero la depresión es un sentido emocional. Sí, pero te voy a hablar de esto. Es emocional, pero el enemigo se aprovecha de eso para hundirte y sumergirte en la depresión. ¿Por qué? Porque cuando tú te deprimes, el enemigo toma esa parte y te va diciendo dónde está el Dios que tú le sirves. No, de hecho, pastor, el enemigo no desaprovecha oportunidades. Él es tan astuto que usa la misma palabra de Dios para que tú te desvíes. Indiscutiblemente, porque es una guerra de argumentos. Y ahí vienen los demonios. Por eso es que la gente dice, ¿y cómo es que los demonios entran? Te lo voy a explicar lo fácil que los demonios entran. Ellos vienen con argumentos. Tú estás pasando una situación financiera, me explico. Sí. Pero ¿y dónde está el Dios que tú le sirves? Mira dónde están tus amigos. ¿Por qué tú estás así? Y de repente tú empiezas... No, pastor, perdón, lo hace creer a uno que esos pensamientos son de uno, pero son él que lo pone. Es él que lo pone. Wow. Él. La Biblia dice, toda buena dádiva Y todo don perfecto. y todo don perfecto viene del Padre de la luz. En Dios no hay amargura. Wow. En Dios no hay tristeza. La Biblia lo que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Porque es una guerra de argumentos. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no camines hacia la estatura del varón perfecto. Van a venir opresión, van a venir ataques, van a venir depresión, van a venir lucha, van a venir aflicción. Hay momentos que tú vas a decir, ¿para qué yo estar vivo? ¿Quién produce eso? Lo produce el diablo, lo producen los demonios. Y de repente tú te sientes que ya no tienes fuerza, te sientes desgastado. Yo peleé con un demonio en una ocasión que estaba en el cuerpo de una hermana que la tenía poseída. Y ese demonio tenía, la hermana era morena y él la puso blanca de tanto demonio que tenía. Si ella ve este video, ella sabe de qué estoy hablando. Y cuando oramos por ella, que duramos 3 días sacándola, esa mujer dijo públicamente, yo doy gracias al pastor Leonidas y al pastor Stalin que me ayudaron a yo ser libre de esta atadura. ¿Cómo ocurrió eso? Fácil. Viene el enemigo y te va susurrando. Por ejemplo, Antonio, Wow. Antonio, Dios no está contigo. Mira cómo tú estás. Y tú empiezas a sentir lástima por ti. Es verdad. Yo estoy viendo que el otro progresa, yo no. ¿Quién trae eso? Eso lo trae el diablo. Eso lo traen los demonios. Wow. La gente lo que pasa es que quiere ignorar el mundo espiritual. Dios. Y una compasión y una lástima diabólica. Dice, ay hombre, el pobre hermano. Y hay hermano que el diablo lo usa, que te ve mal. Y en vez de levantarte, cuando la Biblia dice, si tú ves a tu hermano, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, levántale. Ah, no, lo que hace es que lo hunde más. Y hay hermanos que están pasando procesos que tú vienes con pena y que, ay hermano, qué pena me da tu proceso. No, yo no te tengo que te den pena a ti, Antonio. Tú eres un hombre de Dios. Lo que pasa es que hay una guerra que tú estás librando en el mundo espiritual. Yo te tengo que dar las herramientas y decir, Antonio, tú tienes que levantarte como un soldado porque son demonios, son espíritus de la tiniebla Wow. que te quieren ver destruido. Si Daniel deja de orar, no tiene un resultado. Daniel no agarró y dijo, pero Dios no me contesta, yo voy a dejar de orar. No persistió. Me imagino yo el primer día orando y no tiene un resultado. El segundo día, quiero decir, siento al Espíritu Santo. Y una persona ahí que me está escuchando, que no está viendo resultado en sus oraciones. Wow. Y dice, ¿qué pasa? Dios me ha dejado. No, sigue orando, no deje de orar. Tú estás en el primer día de oración. Dios. Hay personas que están en el segundo día de oración y no ven un resultado. Y dicen, Dios mío, ¿a dónde están? Hay una oposición en los aires. Pero hay una palabra que va a bajar. Wow.
Hay una palabra que va a descender para tu vida. Hay una persona que está en el tercer día, está en el cuarto día, no ve resultado. Está en el quinto día, no ve resultado. Está en el sexto día, no ve resultado. Está en el séptimo, se quiere cansar, no te canses. Está en el octavo día, no ve resultado. Dice, yo voy a soltar la toalla, no la suelte. Está en el noveno día, dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Está en el 10º día y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy viendo que esto está prosperando, yo no estoy viendo resultados. Hay oposición, pero hay un resultado positivo. Está en el día 11, no veo. Está en el día 12, no estoy viendo las tinieblas. El diablo se me está levantando. Hay escasez en mi casa. Se me levantó mi esposa, se me levantó mi hijo. Oh, gloria a Dios. Viene el 12 día, las cosas recian más. Y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Y lee la Biblia, busca a Dios. Y tú ves como que los cielos se te ponen de bronce. Está el tercer día y dice, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a soltar la toalla? Y Dios te dice, resiste. Está en el 14 días y dice, pero ¿hasta cuándo será esto? No tiene con qué comer, no tiene con qué pagar la luz, no tiene con qué pagar la casa. Oh, gloria a Dios. Está en el 15 días y dice, ya, yo me voy a rendir. Y Dios dice, sigue. Está en el 16, está en el 17, está en el 18, está en el 20. En el 20 dice, pero ¿y hasta cuándo? Llegó el 21. Dios mío. Ah, gloria. Sama la vasalla. Wow. Llegó el 21 día cansado, desbaratado. Y viene Dios y te da una respuesta y te dice, desde que te dispusiste a orar, tus oraciones fueron... Fue una palabra que Dios le dio a Daniel. Wow. Fue una palabra que vino. La palabra transformó. ¿Por qué? Porque el enemigo con sus argumentos quiere detener la palabra de Dios en ti. Y esa palabra cuando Daniel la escuchó, le dijo, Daniel, muy amado, desde que te dispusiste, hay una disposición que está en ti, pero en el mundo físico tú no lo ves, pero en el mundo espiritual ya hay un resultado. Entonces, por eso tú tienes que entender que hay una batalla espiritual. Tú dices, Dios no me está escuchando. Sí, ya tu oración creó un resultado espiritualmente. Pero tú no lo estás viendo en el mundo físico. Cuando Daniel recibió la palabra que el ángel le dijo, óyeme bien, Daniel, tú eres muy amado. Ya Dios escuchó. Te quiero decir esto, Antonio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos, porque además hablamos, el diablo me está atacando. ¿Pero a quién es que ataca el diablo? A los que tienen. Si tú no tienes, no te va a atacar. Él te ataca porque en ti hay algo. Sí. Y tú dices, hermano, tengo lucha, tengo batalla. Si tú tienes lucha, tienes batalla, recia. Hay hermanos que me han llamado y me dicen, hermano, oren por mí, que hay un espíritu de miseria que me está afectando, hay esto y lo otro. Y yo le dije, oye lo que te voy a decir. Sobre ti está la palabra. Hay algo que yo entendí, Antonio, y es lo siguiente. Yo me quejaba mucho. Y le decía a Dios, no entiendo, Señor, lo que me está pasando. Y yo oí la voz de Dios que me dijo, yo no soy culpable de tu fracaso. Satanás me tenía oprimido en una mente, porque hay una misericordia del diablo. ¿Tú sabías eso, varón? ¿Hay una misericordia del diablo? ¿Cómo así, pastor? Sí, que hay gente que te tienen compasión y lástima. Por una compasión, no para levantarte. Una compasión donde el diablo te quiere ver así. ¿Y sabe lo que dice? Que viene el diablo con su misericordia. ¿Y dónde está el Dios que tú le sirves? Deja ese evangelio. Dios quiere bendecirte, pero tú estás ahí con esos religiosos. Oye, la misericordia del diablo. Dice, ¿verdad? Este hombre, yo, mira, te voy a poner a brillar, te voy a poner, y te saca del destino profético. Eva, saca, tarrabacandalaya. Cuando José estaba en el hoyo, Dios podía librarlo. Dios no lo libró. No tiene Dios misericordia. Sí, tengo misericordia, pero más que mi misericordia, tengo propósito. Y cuando el propósito de Dios se cumple o va a cumplirse en tu vida, tú quizás no estás viendo la misericordia de Dios y viene el diablo. Me imagino yo a José en esa cárcel, el diablo ministrándole. Qué Dios tan malo el que tú le sirves. Mira a tus hermanos, qué malos son. Quizá el diablo ministrando, porque el diablo te ministra. Hay una misericordia del diablo que te pone a ver al otro como enemigo. No, tu enemigo es el diablo y los demonios. Pero cuando José lo vendieron sus mismos hermanos, poseído por el diablo, que se te levantó contra ti, que se te levanta. Cuando a José lo vendieron, me imagino yo a José meditando, diciendo, ¿y qué mal yo he hecho? Que me han pagado así,
Hay una misericordia que el diablo dice, ¿qué tú le has hecho a ellos que te han pagado mal? Ahora escucha esto. Guarda un código que la Biblia lo dice. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él no se lamentó por lo que le hicieron. No. Sino que dijo, Padre, ellos que están ahí, perdónalo. No saben lo que hay. Porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero aquí me quedo. Cumpliendo que el propósito. Mientras muchos le decían, ay, que esto no te acontezca, que le dijo Pedro, le dijo, apártate de mí. ¿Qué es eso? ¿No es una misericordia del diablo? Wow. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? Señor, que esto no te acontezca. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuando yo veo a un cristiano que yo estoy pasando un momento y que, ay, hombre, pasando, no, dame una palabra que me levante. Sí. Porque los demonios eso es lo que hacen. Por eso mantienen a mucha gente deprimido. Muchos cristianos que no avanzan, que todo el tiempo están cabizbajos. La palabra que el ángel le trajo a Daniel fue, muy amado. Wow. Suficiente. Desde que te dispusiste a orar fueron oídas. ¿Qué vemos ahí? Una palabra que lo levanta, que lo cambia. Porque es una guerra de argumento. Maravilla. Y el mundo espiritual está activo. ¿Eh? ¿Qué tanto hablan de demonios? No, ¿de quién voy a hablar? Pues yo estoy aquí en la carne. No, hablemos de la salvación, que la salvación ya yo la tengo. Wow. La Biblia lo que me dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Vive una vida agradable para Dios. Pero debe de entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice, sométanse a Dios, resistan. Una batalla de resistencia al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa con esto, Antonio? Que estamos ignorando esto. Las maquinaciones. Todo el tiempo Satanás está maquinando cómo destruirte. ¿Y qué hace el cristiano? Nada. No, yo estoy aquí esperando en Dios. ¿Cómo? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? David era un guerrero. Todo el tiempo estaba en guerra. Jesús era un guerrero, todo el tiempo estaba en guerra. Los apóstoles eran guerreros, todo el tiempo estaban en guerra, todo el tiempo. Peleando contra el mundo espiritual, quitándole las armas al diablo. Y eso era guerra y orando y orando y orando y orando. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando en guerra. Sí. Ah, no, pero hoy no. No, porque lo que pasa es que hemos llegado a un tiempo de que hay muchos intelectuales, gente con una filosofía humana, barata. La Biblia dice que la sabiduría del hombre es terrenal, diabólica y es animal. Porque para el que se pierde todo es locura, pero para el que cree el poder de Dios. Es decir, a mí no me venga a decir que yo soy un loco en Dios. Yo no soy ningún loco en Dios. Yo soy un cuerdo en Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Esto es locura para los que se pierden. Sí. Por cuanto no creyeron los sabios creer a la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí. Del evangelio. Para aquellos que digan que esto es loco. No somos locos. Este alma vive viendo cosas. Que este siempre está viendo. Que ese siempre está aquí. Este alma vive orando. No, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dime usted qué quiere que haga. El mundo espiritual no es un relajo. Y la gente quiere ignorar, Antonio, las artimañas del enemigo. El pastor hablaba en estos días, hablando de las profundidades del mal. Hay espíritu ahí, que inclusive la Biblia lo dice, que están encerrados ahí. Dios mío, Padre. El Leviatán. Sí. Y hay espíritus en prisiones de oscuridad ahí, en lo más profundo. Rabasaya. Y usted no ve cómo está la gente ahora que no sabe qué hacer, matando al otro, y esto, y lo otro. Satanás, el diablo, los demonios, tomándole la mente. Mira lo que hizo con esta hermana, que le tomó la mente, que dijo que era, ¿qué? Espíritu de esquizofrenia. La gente se está volviendo loca. Y enfermedades mentales ahora. Sí, enfermedades mentales está bien. Hay batallas mentales. Pero el enemigo opera y te mantiene esclavizado. La depresión. Llega un momento en que el diablo te mete en un hoyo. Es un hoyo donde tú no sales. Donde el único que te saque es Dios. Así que hay gente que me siento deprimido. Mira, dice la Biblia. Diga el débil fuerte. Eso lo que pasa es que hay un lenguaje humano, no un lenguaje celestial. Estamos repitiendo lo que la gente dice. Yo me siento mal, yo estoy caminando mal. Hermano, somos humanos. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Con respecto a eso de que somos humanos.
De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes lo que Pablo decía? Yo vivo matando este cuerpo todos los días. Yo no puedo dejar que mi humanidad gobierne la gloria que Dios ha puesto en mí. Esa manifestación de su Santo Espíritu. Yo te diré, hermano, pero vivimos luchas. Sí, porque yo tengo las herramientas, tengo la autoridad para deshacer todas obras del enemigo. Porque es una guerra de argumento. Antonio, la gente hoy en día, los cristianos, lo que están pensando es cómo conseguir cuarto. No se meten en la presencia. Lo que están pensando es cómo lograr su objetivo humanamente. Y esto es un asunto espiritual. Lo espiritual trae lo terrenal. No lo terrenal, lo espiritual. Lo que fue hecho de lo que no se veía. Fue de lo espiritual. Pero nosotros estamos viendo esto. Y esto es lo que está pasando hoy en día, Antonio, con la iglesia. Es una guerra de argumento. Satanás está atacando la mente. La gente dice que no, que los demonios, porque es el plan del enemigo, Sí. que quiere que la gente no crea que los demonios existen. Así es. Claro que hay muchos que están agarrando por este medio y diciendo testimonios falsos. Sí, pero el mundo espiritual es real. Así es. El mundo espiritual es real, Antonio. Y yo quiero decirle a los que me están escuchando, siento una unción profética sobre ti que tiene un llamado. Eva Shata, voy a profetizar sobre tu vida. Que esta rabasada. Así te dice el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Yo te marqué desde el vientre de tu madre. Y tú me dices, Señor, pero yo me encuentro débil. Lo que pasa es que la gloria posterior será mayor que la primera. Dios no está ocupado en hacerte feliz. Más bien está ocupado en cumplir su propósito en ti. Hay gente que están como José en el hoyo, pero así te dice el Espíritu Santo. Tú vas a ir a la casa de Potifar. Se te va a levantar la mujer de Potifar. Te van a meter preso. Y en la cárcel va a haber un panadero y va a haber un copero. Tú le vas a interpretar el sueño al copero y al panadero. Se van a olvidar de ti, pero Dios le va a dar un sueño a Faraón. Oh, gloria al Señor. Y alguien se va a acordar y va a decir, yo conozco a alguien que me profetizó, que me dijo lo que Dios iba a hacer conmigo. Y aquí estoy contigo, rey. Y así te dice el Espíritu Santo. El rey Faraón te va a mandar a buscar. Y cuando tú llegues te van a cambiar esa vestidura de humillación, de aflicción, vestidura donde te calumniaron y la gente nunca creyeron en tu ministerio. Y cuando te presentes delante de Faraón, Dios te va a poner personalidad de rey. Oh, gloria al Señor. Y el Faraón va a tener que oírte. El hombre que está ahí en el palacio va a tener que oír la voz profética que estaba en la cárcel, la voz profética que estaba en el hoyo, la voz profética que estaba en la casa de Potifar. Tú dirás, ¿cómo es esto, Dios mío? Tú me tienes un hoyo, tú me tienes en la casa de Potifar, tú me tienes en la cárcel, pero tú no sabes que tú eres una voz profética. Esa voz profética cayó en el hoyo, cayó en la casa de Potifar y luego cayó en la cárcel y ahora está en el palacio. Así te dice el Espíritu Santo de Dios. Habla la palabra de Dios. Cuando te presentes delante del rey Faraón, entonces le vas a interpretar el sueño y le vas a decir, rey, estos son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Te voy a dar un consejo, rey. En los 7 años de abundancia va almacena para que cuando llegue la escasez tú tengas que a quien dar. Oh, gloria al Señor. Ahora búscate un hombre sabio. Y dice el rey, pero qué hombre más sabio sino tú. Oh, gloria al Señor. Dice la palabra que José dijo una palabra cuando estaba allá en Egipto y le nació Manasés. Dijo, Dios me hizo fructificar donde me afligieron. Donde te están afligiendo, ahí vas a fructificar. Donde se están levantando contigo, ahí va a fructificar. Donde te están amedrentando, ahí va a fructificar. La Biblia dice que David estaba en la cueva de Adulán. Estaba él en la cueva de Adulán, pero había una palabra profética que él era rey. Y David sabía lo que era la unción. La unción no estaba presa. La unción no estaba en aflicción. El que estaba en aflicción era David y lo que con él estaban. Pero David dice, con mi voz clamé mi angustia a Jehová, porque él sabía que él estaba siendo ungido. Cuando David ungía las ovejas, él sabía que aunque vinieran moscas que se le metían por las narices a las ovejas, cuando eras ungida, las moscas rebalaban. David sabía que él tenía la unción. El diablo lo estaba atacando, los demonios lo estaban atacando, pero estaban rebalando porque la unción lo hacía. ¡Oh, gloria! Y eso es lo que te mantiene de pie. La unción de Dios que está en ti.
Oh, gloria al Señor. Se te han levantado demonios. Zambalá, Tobías. Pero hay una palabra que está en ti. Habla la palabra. Usa lo que te he dado. Como Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés clamó a Dios. Señor, ¿qué hago? Porque el mar está delante de mí. ¿Qué te he dado? Iglesia, levántate. Hay una persona que se va a levantar ahora poderosamente. Hay un mover aquí, Antonio. Y el Espíritu de Dios te dice, no ignores que el enemigo te está atacando, pero tampoco ignores que yo estoy del lado tuyo. ¡Woo! Que hay poder en Dios. Y la unción, la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, mira lo que están escuchando. En este programa, Dios mío, Señor, en este espacio, bendice a Antonio para que la palabra de Dios siga llegando. Personas que están escuchando, que están en aflicción, hoy te levanta. Esta palabra te va a catapultar. Esta palabra te va a levantar. Esta palabra va a hacer renacer en ti el hombre que tú eres. La unción de Dios está en ti. Hay una gloria poderosa, Antonio. Oh, gloria. David dijo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tarde. Cuando te sientes en aflicción, recuerda que Dios está pensando en ti. Hay una palabra profética, Antonio. Tú tienes una palabra profética. Yo tengo una palabra profética. El ministro tiene una palabra profética. El que está ahí detrás de las cámaras. Tú tienes una palabra profética. Tú no te preguntas por qué tú no te has muerto. Porque el propósito no muere. Hasta que no se cumpla el propósito, no te va a morir. Te están tirando. Y el diablo está buscando todas las formas. Te están afligiendo, pero te recuerda de que Dios está contigo. El propósito no muere. Por eso hay guerra, hay batalla, hay lucha. Señor, me atacan, viene el espíritu de miseria, te pueden venir con todo. José estaba en el hoyo. Sus hermanos le echaron. Antonio fue sus hermanos. Y lo vendieron como esclavo. Y en la casa de Potifar se le levantó esa mujer. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Ahí. Lo llevaron preso injustamente. A ti, que te está levantando calumnia el vecino de al lado. Mira cómo me está tratando. Es lo que tú portas. Lo que tú tienes. Es lo que te... Wow, yo siento una gloria poderosa. Oh, voy a profetizar sobre ti. Dios te saca del muladar. Agarra esto ahora. Señor, ¿y por qué tú me tienes aquí arando los bueyes? Porque todavía no te han tocado con el manto. Oh, gloria, aleluya. Pero viene un Elías ahora. Y tú arando los bueyes, ahí arando los bueyes. Y viene Elías a tocarte con el manto porque Dios le dijo, ve, úngeme Eliseo este. Y cuando tocaron a Eliseo con el manto, Eliseo respondió el llamado. ¿Sabe lo primero que hizo Eliseo? Matar los bueyes. Mate esos bueyes que te mantienen, que no te dejan avanzar. Tú nada más pensando, ¿cómo yo voy a comer? Mate esos bueyes. Porque hay gente que no ha matado ese buey mentalmente. ¿Qué yo voy a comer? ¿Cómo Dios me va a bendecir? Mate ese buey y dale de comer a la gente. Eso fue lo que hizo Eliseo. Porque Eliseo creyó en la palabra profética. Wow. Voy a decir esto, Antonio, y con esto termino. Dios mío. Una atmósfera fuerte aquí. Yo no sé cómo tú te vas a hacer, porque esto es grande lo que está pasando. ¿Sabes lo que pasó en un momento? Había una ciudad que estaba en crisis. Y a veces tú te preguntas, ¿por qué yo estoy en crisis? Porque el diablo quiere mantenerte en crisis. Y a veces Dios tiene que matarte la vaca. ¿Cuál vaca? Dios quiere el mal para mí. Te lo voy a explicar ahora. Dios. Había una ciudad que estaba en crisis que solamente se sostenían de una vaca. Y esa ciudad todo el mundo bebía de la leche de la vaca y con ellos se mantenía. Llegó un sabio y miró a aquella ciudad muy pobre y dijo, ¿y cómo se mantienen esta gente? Y el siervo que andaba con el sabio le dijo, mi señor, esa gente se mantiene en todo el mundo de esa vaca. ¿Cómo así? Si todos beben de la leche de la vaca y con ellos se mantienen. Pero estaban en miseria. En una noche, el sabio le dijo al siervo, voy a hacer algo. Agarró un puñal y mató la vaca. Y cuando mató la vaca, aquel siervo dijo, mi señor fue injusto que le mató el sustento a esta gente. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando amanecieron la población al otro día vieron su vaca muerta. Aquel siervo se fue de aquella ciudad muy triste por lo que había hecho su señor.
Pasado el tiempo, dijo aquel siervo, voy a ir a ver cómo ha estado aquella ciudad, aquellas personas, me supongo que se murieron de hambre. Y cuando llegó, encontró una ciudad gigantesca, llena de edificios, construcciones, calles asfaltadas, empresas, una ciudad próspera. Y le dijo, ¿dónde está la persona que vivían aquí? Tocó una puerta de una casa. ¿Dónde está la persona que vivían aquí? Dice, somos nosotros. Dice, ¿cómo así? Pero ustedes eran gente muy pobre. Estaban en miseria. Me dice, sí, éramos pobres hasta que nos mataron la vaca. ¿Cómo así? Sí, porque nosotros dependíamos de una vaca. Y todo el tiempo estaban dependiendo de la migaja. Hasta que mataron la vaca, entendimos el propósito. A veces Dios tiene que matarte esa vaca. Porque, bicha, a veces tú vives de la migaja, de lo poquito. Y Dios tiene que decir, no, es que tú tienes que... Esa vaca va a morir. Para que tú entiendas el propósito. Dios te va a matar la vaca. Para que tú crezcas y avance hacia el otro lado. ¡Gloria a Dios! Dios mío. Siento a Dios, Antonio. Dios mío. Yo no sé si usted que está ahí está sintiendo lo que aquí se está manifestando. Porque hay una presencia, hay una atmósfera muy espiritual, muy poderosa de parte de Dios. Me río, pastor, porque el ambiente que está aquí Cambió. es un ambiente muy especial, muy poderosa. Es gente que Dios le habló, que Dios lo sanó, Dios lo restauró, que Dios lo levantó. Comparta este video con más personas para que también sean bendecidas y tocadas por el poder del Dios de los cielos. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.